Nos encanta conducir deprisa. Nos encanta arriesgarnos. Los coches son las máquinas más populares del planeta, pero también son las más mortíferas. Comienza la cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Supermáquinas, episodio 4. Accidentes de coche. Hay más de 500 millones de coches circulando por todo el mundo. 130.000 coches nuevos salen de las líneas de producción cada día. Un siglo de investigación y desarrollo ha hecho que los coches evolucionen de simples carruajes motorizados a las máquinas electrónicas de tecnología punta que son hoy en día. Los dispositivos de seguridad que todos conocemos son resultado de los esfuerzos de un pequeño grupo pionero de científicos perseverantes que llevaron a cabo miles de pruebas de choques utilizando maniquíes, cadáveres e incluso sus propios cuerpos. Su investigación ha conducido al desarrollo de las zonas de amortiguación de impacto, los parabrisas laminados, airbags y los ejes de dirección plegables. Solamente en Estados Unidos chocan 20.000 coches cada día. Hay una muerte por accidente cada 12 minutos. Greg Hahn es agente de tráfico de la policía del estado de Maryland. Él patrulla la I-695, la carretera de circunvalación Baltimore. En un día normal tiene que investigar unos 6 accidentes. Por fortuna, la mayoría no son mortales. Patrulla 43, responda para verificar un 1050 en el paso a desnivel 695. Entendido, me dirijo inmediatamente hacia allí. Nos dirigimos hacia el lugar donde ha habido un accidente. Por ahora no sabemos si los daños son solo materiales o hay heridos. Una camioneta se ha estrellado contra la parte trasera de un Ford Probe a 60 km por hora. El coche quedó destrozado, pero la zona de impacto trasera ha amortiguado el golpe y ha salvado la vida del conductor. ¿Tiene su carnet de conducir? El cuello y la espalda me duelen por el impacto. Bien, intente no moverse mucho. Siéntese y no se mueva. Está bien. Había mucho tráfico. El pequeño Ford negro estaba parado en el primer carril. La camioneta no pudo frenar a tiempo. Quizás venía un poco rápido y golpeó al primer vehículo por atrás. Si este choque hubiera sucedido hace 30 años, es muy probable que el conductor habría muerto. Los daños causados a ambos vehículos los han inutilizado. Los tendrá que retirar una grúa. Uno de los conductores va a ser trasladado al hospital. El siguiente accidente de Greg Hahn está en una salida congestionada. Lo que ha pasado es que había un camión en el carril izquierdo de la salida. Este vehículo iba por el primer carril. El conductor del camión no quería tomar esta salida e intentó entrar nuevamente a la autopista. Arrolló a este pequeño vehículo negro. Golpeó al vehículo en el lateral derecho, justo ahí. La mujer que lo conducía está herida y la han trasladado al hospital. En esta ocasión, el airbag salvó al conductor de lesiones graves. Durante los últimos 40 años, el número de coches en circulación se ha cuadriplicado. En ese mismo tiempo, el índice de mortandad ha disminuido a la mitad. El teniente Limno, colega de Hahn, lleva en este trabajo 20 años y le ha tocado ver accidentes terribles.
La violencia de los accidentes de coche es una de las cosas más terribles que he visto en la vida. He visto coches despedazarse, he visto cuerpos despedazarse. El automóvil puede ser considerado como un arma mortífera. Estamos hablando de un objeto que pesa de 1100 a 1800 kilos y que va a una velocidad de en torno a 80 o más kilómetros por hora. Es más mortífera que un arma de fuego. Un arma de fuego causa daño. Este vehículo, que es más grande, puede ir más rápido y causar mucho más daño. El número de accidentes aumenta drásticamente cuando el tiempo empeora. Este coche golpeó la barrera central de contención. La defensa frontal se rompió y absorbió parte de la energía del impacto, protegiendo al conductor. Es algo muy común cuando hay mal tiempo. El sujeto iba demasiado rápido para estas condiciones. Perdió el control y golpeó la barrera de contención a unos 45 metros. Hizo un trompo y acabó en este lugar. El frontal del vehículo está muy dañado. Habrá que retirarlo con una grúa. Los choques como este son casi siempre resultado de un error del conductor. Los fabricantes construyen coches más seguros que nunca, pero por desgracia los fabricantes no tienen control sobre cómo el individuo utiliza el coche. Por eso, si conduzco sin seguir las normas, si conduzco sin usar el sentido común, acabará destrozado. No está blindado para sufrir destrozos, no es como los tanques de guerra. Lo construyen para que puedas viajar en él con comodidad. Y si no se utiliza de forma responsable, resulta peligroso. 40.000 personas mueren anualmente en las carreteras de los Estados Unidos. Durante el último siglo, han muerto en todo el mundo más de 25 millones de personas. El primer muerto por accidente de coche fue Henry Linfield, que pereció en 1898 cuando viajaba de Londres a Brighton. Debido a la producción en masa de coches a principios del siglo XX, miles de personas morían cada año. Los coches del pasado no eran tan seguros como los de ahora. En esa época tenían interiores menos lisos. El tablero de instrumentos no estaba acolchado, tampoco lo estaba la zona de las rodillas. El mecanismo y el eje de la dirección eran una sola pieza, y si uno golpeaba el mecanismo de la dirección, el volante se iba hacia atrás. Los frenos no eran tan buenos como lo son ahora. Si tomas en cuenta lo anterior y lo sumas a que las puertas se abrían con el impacto, había más heridos graves y más muertes con aquellos coches. En la década de los 50 ya había coches por todos lados, y había habido ya millones de muertos. El defensor del consumidor, Ralph Nader, estaba convencido de que los coches eran innecesariamente peligrosos. Me gusta llamar a la década de los 50 la era de la ostentación del diseño automovilístico. Muchos cromados, muchas luces y muchos caballos. Eso era lo que vendía. Fue una época en la que los ingenieros no pintaban nada y los diseñadores eran los reyes indiscutibles. La gente aceptaba el riesgo como parte del precio del transporte. La seguridad no era una característica que atrajera al comprador. Para la gente era lo más seguro que podían comprar. No tenían otras expectativas diferentes porque no había modelos para elegir. El gobierno no les daba ninguna información acerca de lo peligrosos que eran los automóviles que estaban obligados a comprar. Parte del problema estaba en que nadie había estudiado lo que sucedía en un accidente. Nadie se dedicaba a investigar los choques. Nadie acudía a los lugares donde había habido un accidente de coche para investigar y sacar conclusiones. Alguien recogía una pieza, otro otra, y un tercero decidía qué había sucedido. Don Halky fue uno de los primeros investigadores de accidentes que examinó la causa exacta de las lesiones. Mucha gente moría o quedaba gravemente lesionada porque al ser impulsados hacia adelante golpeaban la estructura rígida del tablero de instrumentos y el eje de la dirección.
Este es el interior de un coche con el que dos adolescentes se salieron de la carretera y chocaron contra un árbol. El conductor sufrió lesiones graves causadas por el volante, que se desplazó de su posición correcta. Y una vez más el pasajero se golpeó contra el tablero, haciendo que se soltara. Igualmente peligroso era ser expulsado del coche. Aquí pueden ver que este hombre fue expulsado del coche. El coche volcó y le cayó encima, causándole lesiones mortales. El ser expulsado del vehículo, ya fuera por alguna ventana o por la puerta, era la primera causa de muerte, junto con el diseño del volante. 105. Tenemos un 10-25. Los distintos impactos que el cuerpo humano experimenta durante un choque han sido estudiados en detalle por el experto en traumatología, el Dr. Andrew Burgess. Por definición, los impactos que hay en un choque deben ser considerados entre los más intensos que nuestro cuerpo puede experimentar con la posibilidad de sobrevivir. No hay nada que los iguale. La energía cinética de una bala no iguala a la de un choque, aunque puede ser igual de mortífera. En un accidente, las fuerzas a las que se ve sometido el cuerpo causan lesiones potencialmente mortales para el ser humano. El cuerpo humano está diseñado para caminar y correr a una velocidad máxima de entre 8 y 13 kilómetros por hora. Y ponemos ese cuerpo en vehículos que pueden desplazarse a 80, 100 y 160 kilómetros por hora. Nuestro cuerpo no está hecho para soportar el tipo de lesiones que provocan los accidentes. En realidad, un choque no es un único impacto, sino una serie de impactos. Existen tres elementos principales en un choque. Son en realidad tres choques diferentes. El primero es cuando el vehículo impacta con el otro objeto. El choque número 2 sucede cuando el cuerpo golpea contra el interior del coche. Ahí se producen las lesiones, se aplastan las costillas, se rompen las piernas. El choque número 3 sucede cuando los órganos internos golpean, a causa de la inercia, la cubierta externa del cuerpo. El cerebro avanza dentro del cráneo. El cráneo se detiene y como consecuencia el cerebro choca contra la pared del cráneo. O el corazón se golpea contra la caja torácica. Es entonces cuando se producen las lesiones graves durante ese tercer elemento, ese tercer choque. Hasta que no se analizaron esos peligros científicamente, no fue posible mejorar el diseño de los automóviles. El creciente número de muertes en los 50 provocó que se hicieran los primeros estudios científicos sobre qué pasaba exactamente al cuerpo humano en un accidente de tráfico. Estos experimentos los llevó a cabo uno de los hombres más importantes en la historia de la seguridad automovilística, el profesor en biomecánica Larry Patrick. A mí me interesaba la biomecánica, que es el estudio de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo humano y los daños que causan. Me pareció algo natural pasar de la investigación biomecánica a su aplicación en algo que sirviera para el bien público. Pensé que la seguridad de los automóviles era un buen campo, puesto que había al año 50.000 muertos y cientos de miles de heridos. El profesor Patrick opinaba que si los coches se diseñaban correctamente, se podría sobrevivir a los choques graves. Diseñó una serie de experimentos en la Universidad Estatal Wayne, en Detroit, en la que medía la fuerza que un cuerpo humano podía resistir. Soy el profesor Larry Patrick de la Facultad de Ingeniería. Me gustaría mostrarles un experimento y explicar cómo aplicamos a un humano vivo los resultados obtenidos previamente con un cadáver. El señor Merz me ayudará en esta demostración. 5 centímetros. ¿Listo? En la mayoría de los casos, empezábamos con un voluntario humano. Le golpeábamos ciertas partes de su cuerpo hasta que aparecía el factor dolor o hasta que no quería seguir adelante. Después quisimos saber qué pasaría si se siguiera incrementando la fuerza.
y empezamos a experimentar con cadáveres. En una serie de experimentos macabros pero esenciales, se dejaba caer un cadáver humano sobre una tabla de metal. De esta manera, el profesor Patrick podía medir qué fuerza de impacto puede soportar la cabeza humana. Se insertaron sensores en los cadáveres. Los ingenieros, con toda razón, no querían experimentar con seres humanos vivos. Supongo que cuando un médico empieza prácticas de cirugía con cadáveres, le resulta desagradable. A nosotros nos pasaba lo mismo. Por supuesto que es desagradable. No es algo que quisiera hacer, pero es algo que debe hacerse. Las pruebas revelaron resultados inesperados. La cabeza humana resultó ser más resistente de lo que se había pensado. Descubrimos que el cráneo puede soportar fuerzas muy grandes durante periodos cortos de tiempo. De hecho, llegamos a medir fuerzas de hasta 400 GS, pero solo durante una fracción, una centésima de segundo. Como ingeniero, me sorprendió el hecho de que el cráneo pueda soportar hasta 1800 kilos durante breves instantes sin dañarse. Como resultado del trabajo de Patrick, los ingenieros obtuvieron la información necesaria para construir coches más seguros. Pero los fabricantes tardaron en aplicar cambios significativos y sus coches continuaban vendiéndose más por su encanto que por la seguridad que brindaban. Si lo que vas a vender es el diseño, tienes que darle al coche algo así como una imagen psicosexual de poder y lujo. No querían hablar acerca de las muertes, de las lesiones que podían provocar los choques, porque quitaría brillo a la fantasía que querían que aceptara el consumidor. Y como resultado no querían hablar sobre seguridad, y tampoco querían hablar sobre ella, porque eso provocaría una regulación gubernamental que para ese entonces era inexistente. Las compañías no aceptaban que el diseño del coche era parte del problema. Tenían que desviar la atención hacia las causas aparentes de los accidentes y culpaban a los conductores. Decían, el culpable es el loco que va detrás del volante. Pero nunca hacían hincapié en que, aunque el conductor fuera el que causara el accidente, el daño que los ocupantes sufrían al ser lanzados hacia adelante cuando el coche se detenía con el impacto era responsabilidad del fabricante del automóvil. El profesor Patrick decidió extender su programa de investigación. Quería descubrir cómo respondía el cuerpo humano ante un impacto. Y el modo obvio de hacerlo es golpear seres humanos. El profesor fue el primer voluntario. Supuse que si me daño a mí mismo, nadie iba a quejarse. Así que experimenté conmigo. Rompió vidrio en su espalda y sufrió un impacto a 65 kilómetros por hora. Incluso fue golpeado por una pesa gigante. Era un péndulo. Lo soltaron y me golpeó en el pecho. Me tiró de espaldas. Creo que no volvería a hacerlo. En ese momento pensé, es solo el comienzo. Ya habrá más voluntarios. Pero hasta donde yo sé, nadie más ha querido hacerlo. Durante los 6 años siguientes, el profesor Patrick llevó a cabo cientos de experimentos sobre su persona. Su esposa estaba horrorizada. Ella no se enteró de la mayoría hasta que había pasado. No era cuestión de preocuparla. Se enteró de lo del golpe en el pecho en una de las reuniones. Vi en la pantalla todas las locuras que Larry estaba haciendo. De pronto una dama se levantaba de la silla y salía de la sala gritando de horror. Seguro que era yo. Era una locura. No le gustó nada aquello. Me lo dijo bien claro, sin rodeos. El trabajo que Larry Patrick hizo en la década de los años 50 y 60 fue determinante.
Él abrió el camino y logró que los coches fuesen más seguros. Los estudios humanos del profesor Patrick llevaron al desarrollo del eje de dirección retráctil, que ha salvado millares de vidas. Sus experimentos también ayudaron a la creación de los complejos maniquíes para pruebas de choques. Los maniquíes se usaban para cuantificar el daño causado al salir expulsado del automóvil o al atravesar el parabrisas. Volvo, la compañía sueca de automóviles, desarrolló una sencilla pero útil innovación: el arnés de 3 puntos, es decir, el cinturón de seguridad moderno. No podía prevenir todas las lesiones, pero este sencillo dispositivo protegía la cabeza y el pecho. Estos cinturones de seguridad eran muy eficaces, pero en los 60 pocos modelos de coches los tenían. Nunca entendí cómo era posible que cuando los ingenieros e investigadores mostraran la cantidad de muertes que había y cómo dispositivos tan sencillos como los cinturones de seguridad, los ejes de dirección retráctiles, los tableros de control acolchados y cerraduras más fuertes que existían hacía años podían evitarlas, a nadie le importara. En 1965, Neida escribió el libro Inseguros a cualquier velocidad. En él exponía la actitud de la industria automovilística y revelaba la poca seguridad de los automóviles. Neida fue invitado a exponer ante el Senado las pruebas que tenía sobre la seguridad automovilística. Su testimonio fue tan perjudicial que General Motors contrató unos detectives privados para desacreditarle. Un día me siguieron hasta el edificio del Senado de Estados Unidos y los descubrieron. Uno no debe perseguir a nadie en el Senado. El detective tuvo que identificarse y eso resultó ser un escándalo. La prensa cubrió el acontecimiento. La publicidad lanzó a Neida a la luz pública. Al fin, los norteamericanos estaban listos para oír su testimonio. Incluir muchos de estos dispositivos de seguridad a veces cuesta solo unos pocos centavos más y en muchos casos es más barato. Un par de ejemplos. El eje de dirección retráctil de GM no es más caro si se fabrica en cadena que el otro tipo de eje de dirección. Los salpicaderos matan entre 5 y 8.000 personas que se golpean contra ellos. Un salpicadero más seguro es más barato de fabricar. El testimonio de Neida fue determinante. La primera ley estadounidense sobre seguridad en automóviles se aprobó en enero de 1967. Pero a pesar de las pruebas de que los cinturones de seguridad salvaban vidas, muchos conductores se negaban a usarlos. Me parece molesta. No son necesarios si uno conduce con precaución. No me gusta sentirme tan sujeta. Son un verdadero fastidio. Solo cuando se obligó a los conductores a usar sus cinturones de seguridad empezó a reducirse la tasa de mortandad, pero aún hoy muchos conductores olvidan ponérselos. Esta mujer no llevaba puesto el suyo cuando chocó a alta velocidad contra un poste y resultó gravemente herida. Tenemos a una mujer que, por desgracia, no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Tiene heridas en la cabeza, el pecho y el abdomen, además de una fractura en la pierna. Tiene suerte de estar viva. Le espera un camino largo y difícil. En la década de los 80, los fabricantes se dieron cuenta de que la seguridad podía vender coches. Así que decidieron dar un paso adelante. Los primeros airbags eran activados con pólvora y se inflaban a 320 kilómetros por hora.
Los airbags modernos son mucho más avanzados. Tienen sensores y se inflan a distintas velocidades, dependiendo de la fuerza del impacto. Ya han salvado miles de vidas. Por desgracia, los choques frontales no son el único peligro. Los impactos laterales son aún más letales. Los impactos laterales son muy peligrosos porque estás situado en el lugar del impacto. Es justo a tu lado. No hay muchas soluciones. Es difícil absorber la energía del impacto en esa zona. Como las puertas no son muy resistentes, los impactos laterales causan las lesiones más graves. Generalmente se lesiona la pelvis y la cavidad torácica, se rompen las costillas y los pulmones se dañan. Las lesiones en la región cervical son muy comunes y con frecuencia mortales. Las lesiones del cráneo se producen al golpear en la parte lateral del coche. Algunos fabricantes están acolchando las puertas y poniendo airbags laterales, pero los impactos de este tipo siempre serán los más peligrosos. Hay unos cuantos hombres que se ganan la vida sobreviviendo a choques. Después de 100 años de actuar ante el público, los especialistas han aprendido a realizar acciones casi imposibles. El conductor especialista Lee Seward se prepara para realizar uno de los actos más espectaculares en automóvil, el vuelco. Este truco es uno de los más utilizados para hacer volcar un vehículo. Se usa una estructura de hierro cubierta con una capa de grasa que ayuda al coche a deslizarse. Uno se sube por el tubo y este impulsa a los ejes y la carrocería del coche hacia arriba. Seward es parte de un equipo de expertos que hacen trucos para la televisión y las películas de James Bond. El encargado es el coordinador de especialistas Colin Skipping. Mi trabajo consiste en controlar eficientemente la operación de todos los especialistas, controlar los tiempos. Debo asegurarme de que es el especialista adecuado para este trabajo y controlar la seguridad del especialista, el artista y el equipo. Para evitar que el conductor se mate hay que realizar modificaciones profundas a un coche de serie. Los técnicos del equipo son Paul Vickers y Brian Norton. Conocen bien todos los puntos fuertes y débiles de un coche. Cambiamos el tanque de gasolina pues no queremos que haya litros y litros de gasolina derramándose. Si hubiese un accidente y el tanque se rompiera, yo quedaría envuelto en llamas. No queremos que pase eso, así que reemplazamos el tanque normal por uno más sólido y con mucha menos gasolina. El pequeño tanque de aluminio tiene solo un par de litros de gasolina y puede sufrir un fuerte impacto sin partirse. Se ponen unas barras de seguridad para proteger al conductor. Si solo pudiera elegir un dispositivo de seguridad de todos estos, sin duda elegiría las barras de seguridad. Porque es lo único que evita que el habitáculo en el que estás se destroce junto con el resto del coche. Las barras de seguridad se construyen con tubo de acero de 8 centímetros. Se moldean y se sueldan a la carrocería. Se mete al conductor en una zona segura. Se ponen las barras alrededor de él. Así que aunque el coche se esté destrozando, esa zona continúa intacta.
Si no se hubieran puesto las barras al coche, el tipo de impacto que recibe el techo lo aplastaría contra la cabeza del conductor. Se elimina cualquier objeto suelto o cortante para que no lastime al conductor. Una batería normal de coche está llena de ácido y es un peligro. Si esta se rajara o se dañara, el ácido se derramaría por todas partes. También podría incendiarse el coche si hubiera un cortocircuito en los bornes. Por eso ponemos una caja de acero aquí, que se atornilla sólidamente al coche. También ponemos un interruptor para desconectarla en caso necesario. Finalmente, se atornilla al suelo un asiento especial de Kevlar con un arnés de 5 puntos. Hemos hecho las modificaciones de seguridad necesarias para que el número salga bien, y ahora todo está en manos del conductor. Ya preparado el coche, es el turno de Lee Seward. Ahora, su seguridad está en sus manos. Lo que haremos es peligroso, hay un elemento de riesgo. Y yo estaría loco si me subiera al coche a hacer lo que voy a hacer sin tomar precauciones. La rampa se pone en posición y se atornilla al suelo. Es fundamental atacar la rampa en la posición exacta para que el coche gire hacia el lado en el aire. Ponlo un poco más hacia allá. Así está mejor, mucho mejor. Lee, ven a ver si te gusta la posición de la rampa en relación con el coche, ¿vale? Está bien. ¿Te gusta? Sí. Bien, de acuerdo. Preparadla, chicos. ¿Todo listo? En este trabajo buscamos eliminar los riesgos, no enfrentarnos a ellos. No tiene ningún sentido exhibirte o alardear de tus habilidades. Con cuidado. La ley de las probabilidades dice que uno debe hacer más de lo necesario para que las cosas salgan bien. El poner correctamente el arnés de seguridad a Seward es vital. Puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin el cinturón de seguridad serías zarandeado como una uva dentro de un tarro de cristal. Imaginad que ponéis un par de uvas en el tarro de la mermelada, lo tapáis y lo agitáis con mucha fuerza. La gente que no conduce con el cinturón de seguridad puesto debe de estar loca. Tengo el hábito de parpadear mucho, pero en cuanto arrancó hay un largo periodo de silencio. Todo se lleva a cabo de modo tranquilo. Uno se concentra en lo que está haciendo. Una vez que llego a la rampa me sujeto bien. Es el momento de la verdad. Las barras de seguridad cumplen con su cometido. El cuerpo de Seward se mueve enérgicamente, pero como está bien sujeto, ninguna parte de este golpea contra el lateral del coche. ¿Estás bien? Sí. Bien hecho, magnífico. ¿Está bien? Sí. Ha sido brillante. Venid a ayudar. Esperad. Dejadme quieto un momento. No tenemos tiempo para eso. 1. 2. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele la cabeza o algo? No, estoy bien. Pero cuesta unos segundos volver a la normalidad. Por eso les pedí que esperaran para darme la vuelta. Hacemos esto con seguridad.
Pero si ocurriera en un accidente de carretera con un conductor normal, con un coche normal sin barras ni arnés de seguridad, habría un 90% de probabilidades de que muriera. Me preocupa más conducir de mi trabajo a mi casa por la M25 o por otra carretera inglesa que realizar números de estos. El público en general no se da cuenta de lo vulnerable que eres dentro de los coches. Nosotros somos artistas, hacemos trucos para las películas o la televisión, tenemos al mejor personal, los coches se preparan, la gente es experimentada y sabes qué va a pasar. En la carretera nunca te esperas algo así. Con el coche adecuado es posible sobrevivir a un choque a cientos de kilómetros por hora. Como los especialistas de cine, los pilotos de carreras de dragsters se enfrentan a riesgos calculados. Estos son los coches más rápidos del planeta. La diferencia entre un coche normal y uno para carreras de este tipo es que el coche normal está diseñado para transportar gente de un lugar a otro. El de carreras está diseñado para chocar. Estos coches de carrera son los más potentes del mundo. Se conducen a toda velocidad, pero están diseñados para ser seguros. Conducir un coche de estos que alcanza los 500 km por hora en 400 metros y en menos de 5 segundos es como ser disparado con un cañón. Con toda esa potencia, los choques son inevitables. Sin embargo, es rara la vez que esos conductores se lastiman. Estos coches están diseñados para chocar e incendiarse. Los coches están diseñados de tal modo que el propósito principal del chasis es proteger al conductor en caso de accidente, vuelco o colisión. El conductor se encuentra protegido por una jaula rígida de seguridad. Para amortiguar el impacto de un choque, la carrocería se construye con unidades separadas que se rompen por etapas. Gary Scelsi ha sido 2 veces campeón de carreras de dragsters. El arnés de seguridad de Gary Scelsi se probó a una velocidad de casi 500 kilómetros por hora. Con la velocidad a la que iba el coche, casi logró una nueva marca mundial. De pronto, sin aviso alguno, el coche explotó. Entonces se separó la parte posterior al compartimento del conductor y me estrellé contra la barrera de contención. En ese momento vi una de las enormes ruedas traseras pasar junto a mi jaula. No sabía bien qué era. Fue entonces cuando empezó el fuego. Comprendí que tenía problemas. Pensé, me he salvado de 2 situaciones difíciles, pero me voy a quemar. Produces tanta adrenalina que tu sudor literalmente hierve bajo tu traje ignífugo. Por fortuna el coche se paró, los de seguridad llegaron rápidamente y me alejé de los restos del coche. No me pasó nada, salvo un pequeño cardenal en la pierna. En cuanto explotó el motor, el coche empezó a romperse en pedazos y después de chocar contra la barrera, empezaron a separarse partes del coche, dejando tan solo la jaula protectora del conductor. Y gracias a eso el fuego no fue un peligro. La energía cinética se había disipado y por fortuna Gary pudo salir caminando de ahí. Todo se rompió de la manera que debe romperse. Tal vez eso me salvó la vida. El reto al que se enfrentan los ingenieros de hoy es hacer los coches de serie tan seguros como los coches de especialistas y de carreras. En los últimos años ha habido grandes avances porque los consumidores demandan coches más seguros. Se gastan cientos de miles de millones de pesetas al año en diseño de la carrocería. Se realizan complejos análisis por ordenador para probar cada modelo nuevo. Se realizan miles de pruebas de choques para mejorar la resistencia de la carrocería y eliminar los fallos de diseño.
Los avances de ingeniería, como los parabrisas laminados, protegen al conductor de los fragmentos de cristal. Los frenos de disco modernos han reducido drásticamente la distancia de frenado. ¿Pero podrán nuestras habilidades de conducción igualar a nuestras habilidades de ingeniería? La experta en tráfico, la doctora Alison Smiley, cree que por muy seguros que sean los coches, los humanos siempre van a chocar. Los humanos están diseñados para caminar y correr. Su capacidad visual y de procesamiento de información están adaptados a eso. Y cuando conducimos a alta velocidad, estamos llevando esas capacidades al límite. Ella ha descubierto que nuestra visión y nuestro poder de reacción están muy limitados cuando conducimos. La forma en la que examinamos la ruta cuando conducimos marca cómo funciona nuestro sistema visual. Nuestro campo de visión es muy extenso, es de 90 grados a cada lado y 70 arriba y hacia abajo. Pero solo vemos con claridad dentro de una zona muy pequeña. Su tamaño es más o menos el de una moneda de 100 pesetas sostenida con el brazo extendido. Se llama visión de proyección total. Así que si tienes que identificar algo que se mueva en el camino, o el color de la luz del semáforo, debes centrarlo en la zona de la moneda. Después de ver e identificar un objeto, nos cuesta una décima de segundo mover los ojos para ver e identificar otro. Cuando nos encontramos con un peligro inesperado en el camino, nos cuesta hasta segundo y medio reconocer ese hecho y poner el pie en contacto con el freno. Un segundo y medio. Así que si uno va a 100 kilómetros por hora, avanza 30 metros por segundo. Ese segundo y medio significa que uno recorrería 40 metros antes de poner el pie en el freno. Y, por supuesto, se recorre mucha más distancia hasta que el coche se detiene totalmente. Y para empeorar las cosas, siempre subestimamos la distancia necesaria para frenar. ¡Oh, mira! ¡Mira eso! ¡Oh, cielos! La habilidad de nuestros cerebros para procesar información es limitada cuando vamos al volante. Y cuanto más rápido vayamos, peor será. Sería muy conveniente que el tiempo de reacción disminuyera cuando la velocidad aumentara, pero no funciona así. Cuesta el mismo segundo y medio responder a un suceso inesperado en mitad del camino si se va deprisa que si se va despacio. A alta velocidad el automóvil es menos controlable. Cuanto más rápido se va, más difícil es controlar el coche. El control del coche lo da el contacto de las 4 ruedas con el pavimento. Cuanto más rápido vaya uno, menor será la superficie de la rueda en contacto con el asfalto. A 100 o 120 kilómetros por hora, esa superficie es del tamaño de un pulgar, y mientras más pequeña sea, menos control tendrá uno cuando lo necesite. Bien, conductor 2. El piloto automático está activado. Suelte el volante. Como la mayoría de los choques son causados por un error del conductor, quizá la solución sea quitar el control al conductor y dejar que sea el coche quien conduzca. En 1997, un coche robot diseñado en la Universidad Carnegie Mellon atravesó solo todo Estados Unidos. Al ir verificando con sensores la ubicación de otros automóviles y señales en la carretera, se mantuvo a una distancia prudente de los otros vehículos. Viajó casi 5.000 kilómetros sin chocar. General Motors llevó esa idea aún más lejos. Probó un grupo de coches sin conductor en la sección central de la autopista de San Diego. Un ordenador controlaba cada coche y mantenía la velocidad y una distancia prudente de los otros vehículos. Este experimento fue un éxito, pero pasarán algunos años antes de que el público tenga la confianza suficiente para abandonar totalmente el control.
Actualmente hay más de 200 millones de automóviles en los Estados Unidos. Sin nuevos sistemas electrónicos de control de tráfico, el número de accidentes irá en aumento. Mientras usted veía este programa, otras 5 personas han muerto en las vías de circulación de Estados Unidos. Recuerde, la mejor manera de mantenerse vivo es bajar la velocidad y mantenerse alerta. Donde quiera que viva, tenga cuidado.